Pasamos ahora a la entrevista del día. Tenemos conectado al Google Hangout a un artista afincado en Madrid, aunque divide su tiempo entre Londres y la capital de España. Muchos le conoceréis por haberle visto últimamente en el recién estrenado en plataformas Una ambición desmedida, como uno de los músicos de acompañamiento de C. Tangana, pero se ha hecho un nombre por sí mismo. Se hace llamar Pablo Pablo y le tenemos ahí en pantalla dividida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola. Encantado de conectar contigo. He dicho lo de Una ambición desmedida porque es que lo acabo de terminar esta semana y he flipado mucho con lo que fue eso. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar del tema que acabas de presentar junto con Guitarrica de la Fuente, Sidekick. ¿Cómo surge esta colaboración con Guitarrica? ¿Erais amigos o os conocisteis en algún evento o algo? ¿Cómo fue eso? Pues básicamente Álvaro y yo empezamos a currar para su proyecto en el estudio y nos hemos hecho amigos así. Realmente somos como compañeros de trabajo que acabamos siendo colegas. Pero nada, estábamos currando en unas canciones para él y en un momento de repente yo tenía esta idea y como que surgió la cosa de que se cantase como a canon, ¿sabes? Como que según las frases eran demasiado largas para que las cantase una sola persona, entonces entraba otra y como tenemos un registro parecido, pues como que de repente dijimos, uy, esto está guay, no sé qué. Entonces sí, surgió como, no estaba planeado, o sea, literalmente estamos en el estudio escribiendo otras cosas y de repente fue como, uy, ¿y esto? Y nada, lo hicimos ahí en una tarde. Sí. ¿Trabajas mucho para otros artistas? Porque ahora has dicho, ¿no? Guitarrica de la Fuente, lo de Tangana. Sí, o sea, la verdad que trabajo más en lo mío, pero sí que trabajo un cacho para otra gente, sí. O sea, como, la verdad que solo proyectos que amo, ¿sabes? Que digo, wow, esto me flipa. Por lo general, yo no me meto a hacer un montón de sesiones con un montón de gente, así, o sea, como que me gusta hacer mucho lo mío solo y luego rollo eso, o sea, Álvaro es increíble currar con él, me meto con él, con Pucho, ¿sabes? Con Nati he currado también alguna vez, pero como poco y que me guste muchísimo, ¿sabes? Porque leí en alguna parte que tú llevas haciendo música desde los 13 años, pero esperaste bastante a publicar tu álbum de debut, que salió en 2022. ¿Por qué esperaste tanto? ¿Qué te dio? ¿Eres muy perfeccionista? ¿Buscabas ahí una cosa perfecta como un álbum de debut? Sí, o sea, bueno, de hecho eso en verdad es como la mixtape, en plan, el álbum de debut es lo que viene ahora, en septiembre, sí, pero cuando preparé esa mixtape era como la primera vez que yo juntaba un montón de canciones y decía, ok, esto es algo que me representa, con lo que estoy contento para como salir afuera, ¿no? Yo, la verdad que sí, creo que se trata de ser demasiado perfeccionista, pero no me parece mal, ¿sabes? Creo que es algo que está bien tener como ganas de que cuando salga algo tenga mucho sentido, que hay una cohesión, o sea, como que yo siempre he estado muy obsesionado con eso, también con que perdure, ¿no? Como que no esté demasiado adherido a una moda y que de repente yo a los 2 meses ya no me deje de gustar, ¿sabes? Como que yo soy una persona que necesita como mucho tiempo para dejar reposar los temas y como entender por dónde quiero que vayan, cómo me gusta, o sea, es como un ritmo un poco largo de trabajo. Pero sí, o sea, yo en verdad empecé a escribir con 13, 14 años y como que desde entonces, o sea, sí, habré hecho miles de canciones, solo que las que saco son las únicas que digo, venga, estas sí que están bien. Perdona, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un mixtape y un álbum? Pues un mixtape para mí es como la presentación de como, hola, aquí esto es lo que hago yo, esto es como una... o sea, yo salí directamente con eso, no saqué como singles aislados y luego un par de singles del álbum, o sea, fue como directamente album rollout, así como de una, y, y siempre el concepto fue como eso, como esta es mi mixtape, Pablo Pablo, self-titled, ¿sabes? Como una cosa de vamos a como presentarme, ¿no? Para mí eso es como la mixtape tiene mucho de como el concepto original, de como toma mi cassette, escúchame
¿Qué te parece? ¿Sabes? Un poco eso. Sí. ¿Cómo afecta el vivir en Londres la manera en la que te aproximas a la música? Vivir en Londres me ha dado y me da muchas cosas. O sea, a ver, lo primero como una especie de... O sea, no me gusta usar esa palabra, pero hay una competitividad en esa ciudad que es dura, pero que si te la tomas bien es muy bonita también, porque todo el mundo está obsesionado con hacer algo gigantesco y aparte no a nivel de números, sino como gigantesco a nivel de vamos a hacer algo increíble que dure para siempre y vamos a ser Bob Dylan otra vez. Es como que la gente tiene sueños muy grandes ahí y eso a mí me inspira muchísimo. Eh, Sobre todo diría que me ha dado no tanto la ciudad en sí, sino como mis amigos, eh, que están todos en bandas que me flipan y que pues, me parecen como de la mejor música que se está haciendo a día de hoy. Eh, Como son Dogstrap o Black Country Road, son amigos que inspiran muchísimo, ¿sabes? Como que yo me paso a la habitación de mi compi de piso, eh, que es Taylor de Dogstrap, y es Ah, como, siempre me está haciendo cosas increíbles, ¿sabes? Y hay como una energía que a mí me da mucho, ¿sabes? Como, siento realmente que las cosas llegan a Londres antes que el resto del mundo. O sea, igual es un poco cliché decirlo, pero sí que es verdad como que una cierta moda la ves llegar ahí y de repente la ves llegando a otro sitio 5 años después y dices, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? Como que realmente los tíos están en primera línea. Es muy fuerte. cuando yo viví en Londres, hace 20 años ya, la gente no escuchaba tanto la música en castellano. Ujú. ¿Y ha cambiado ahora? ¿La gente está más abierta a la música en castellano? Sí, sí, that's changing. O sea, está cambiando muchísimo eso. eh, o sea, ha llegado, yo creo que todo empezó con Despacito, como con un disfrute irónico, pero luego, claro, ahora es un poco más en serio, o sea, y sobre todo, o sea, a ver, en mi círculo yo no sé si lo escuchan tanto, sino más que están como completamente aware, ¿sabes? Como dicen, eso está pasando ahí, o sea, ha cambiado mucho, ¿no? Yo lo que más me flipa, tío, es ver que por primera vez en lo que yo conozco, el ciclo de influencias, o sea, que por lo general es siempre como Estados Unidos, Inglaterra. Inglaterra de repente lo da vuelta y vuelve a Estados Unidos como una cosa diferente y Estados Unidos lo toma. Luego todo eso obviamente como trickles down a España, el mundo latinoamericano, tal. Veo como que está pasando algo que de repente la influencia como que se ha dado vuelta, como si fuese como una corriente que se ha girado y veo cosas como yo mostrándoles los corridos tumbados a mis amigos de Londres y los tíos diciendo como, wow, o sea, slap bass, ¿sabes? Como podemos usar slap bass, o sea, ¿sabes? O de repente, se puede usar un acordeón, claro, como en música mexicana. Sí. O por ejemplo, cuando les mostré como el funk carioca, muy fuerte. Ahora de repente Kanye tiene un tema que tiene baile funk en un drop, ¿no? Y es como, wow, o sea, esto está pasando, no sé, me parece muy interesante, ¿sabes? Eh, sí, está cambiando eso. Claro, Pablo, no podemos no hablar de la gente que habrá pasado por tu hogar creciendo. Leí en una parte que decías que era muy normal de repente ver a Caetano Veloso en tu salón, ¿no? Amigo de tu padre, y que de repente pues se arrancan a cantar y tú tienes que animarte ahí a tocar la guitarra delante de la fucking leyenda que es Caetano Veloso. ¿Quién más pasó por tu casa que dijiste, ¡wala, papá, en serio? ¿Esta persona Eh, aquí? a ver, o sea, Caetano Veloso es como lo más heavy, probablemente. Y no es que de repente me bajase a desayunar y estuviese Caetano Veloso en el salón, pero, o sea, que vino a cenar una vez y fue como increíble, estábamos todos tocando la guitarra y, wow, o sea, un privilegio muy grande. Pero, a ver, más gente, déjame pensar. Es que me cuesta que venga un nombre a la cabeza, Ya. pero cuando estuvo Caetano fue increíble. O sea, de hecho estaba Caetano y alguien tenía, esto es muy raro, alguien tenía una guitarra de Paco Lucía. O sea, Ah, era como una combinación de cosas rarísimas. Estaba Caetano Veloso tocando una guitarra de Paco Lucía, ¿sabes? Y era como, wow, o sea, como que qué momento, ¿no? Sí, la verdad que es un privilegio poder tener como acceso a ver gente como tan potente, ¿no? Como ahí tocando algo, es una influencia muy, muy, muy bonita.
Porque en tu casa es un recibidor de amigos, es de estas casas que está abierta de todo el rato a que venga gente ahí a echar el rato. O sea, no lo definiría como tal, pero sí que será que hacemos muchas guitarreadas. Ah, mira, Rubén Blades. Sí. Eso, Rubén Blades. Es increíble. Esas son las más tochas. Sí, vino Rubén Blades a casa una vez y estuvimos tocando la guitarra. Eso fue increíble, la verdad. Y nos estuvo hablando de cómo escribió una canción con Bob Dylan y que Bob Dylan llegó tarde a su casa en Los Ángeles. O sea, cosas así que dirías como... Puto Bob. Puto Bob impuntual siempre. ¿Y qué opina qué opina tu padre de tu música? Sobre todo, ¿qué opina de que uses bastante el autotune en muchas de tus canciones? No te vas a creer, pero él fue de las primeras personas que me dijo, usa el autotune. ¡What! Sí. ¿Y por qué? ¿Pero porque opinaba que tu voz no estaba ahí? ¿O? No, hombre. O sea, no. O sea, yo cuando yo hace unos años estaba como, bueno, el autotune no me gusta nada, no sé qué, me cansa mucho. Y alguna vez tuve una conversación con él que me dijo, no, pero el autotune es genial, o sea, como, o sea, pruébalo, en plan. Él tiene una mente muy abierta, es como realmente una de las personas que tiene como el gusto musical que conozco como más amplio, o sea, es más de realmente, o sea, le enseñas Playboy Carti y dice, pues sí, este es increíble, ¿sabes? Y es como, ever since my brother died, y es como unas locuras de letras y como, sí, este está guapo. Pero nada, él, o sea, creo que le gusta mi música, o sea, la verdad que me apoya un montón y de vez en cuando le muestro cosas y le pido feedback y como que charlamos. Sí. Sí. Que también tienes formación bastante académica en música, ¿verdad? ¿Fuiste a conservatorio o...? Sí, estudié guitarra clásica, sí. Vale. Y notas si... Porque hay veces que hay gente que opina que una formación académica puede entrometerse en la vena creativa innata que pueda uno tener. ¿Tú sientes que a lo mejor...? Totalmente, sí. O sea, para mí es como... necesito como olvidar cosas, ¿sabes? En plan, porque hay algo que cuando estudias música clásica, creo que hasta cierto punto es súper... O sea, ponte que si estudiaste 4 o 5 años ayuda mucho porque, joder, te da unas herramientas, puedes tocar cosas, punto y final, ¿sabes? Eso es guay. Pero luego es verdad que hay un punto de saber mucho que a lo mejor a la hora de escribir eres un poco demasiado consciente, estás intentando tomar decisiones con la razón en vez de con el instinto y eso no es muy bueno. O sea, al final siempre estás intentando escribir borracho, editar sobrio, ¿sabes? Y metafóricamente. Y entonces la música, la formación no ayuda mucho con eso, porque dices, ahora podríamos ir al 4º grado y después, o sea, y entonces como que yo personalmente tengo que decir, apaga eso, necesito simplemente dejar que salga como para equivocarte, porque cuando te equivocas es cuando sale algo guay. Sí. Dijiste que el Taylor de Jockstrap es tu compañero de piso, ¿no? Sí. ¿Habéis hecho música juntos o...? Sí, hemos hecho cosas como así como de coña juntos, pero o sea, nada que vaya a salir todavía. ¿Y qué tal como compañero de piso? ¿Limpia mucho o va al supermercado o qué? Es limpísimo, es súper organizado. Sí. Es uno de mis mejores amigos, sí, realmente. Sí. Porque hiciste una gira. Sí. ¿No? Sí, estuve telonero para ellos, sí. Sí, fue súper guay por toda Inglaterra. Fue increíble. Sí, muy guay. La verdad que muy bonito. Ahí como que todos los venues son... O sea, puedes estar en un pueblo al lado de Newcastle que de repente lo que es el venue es como... tienen como mejor sistema de sonido que cualquier otro sitio que hay, como cualquier venue de Madrid, ¿sabes? No sé, tiene una cosa de los diseños de los lugares, de los venues, los pubs, ¿sabes? Como que las salas de conciertos de los pubs son increíbles, tío. Es como, wow, o sea, no puedo creer. Una sala de 150 personas, pero que está perfecta, suena increíble, ¿sabes? El público súper atento, es como una cosa muy guay, tío.
Sí, también leí que eres bastante obsesionado con diseño de sonido, ¿no? Y que opinabas que Londres es uno de los mejores países para lo que es diseño de sonido. ¿Quiénes son productores que a ti que te vuelen la cabeza y siempre los tengas en mente cuando estás tú produciéndote? Buah, sinceramente diría, el primero, el que más me gusta de todo Londres es Taylor Sky, o sea, mi colega, porque siento que es un tío que está avanzadísimo. Siempre que hay una moda que de repente te puedes subir, él de repente hace lo contrario. O sea, acaba de hacer un remix de dubstep para una artista que se llama Zoom y es increíble. Y como que en medio del... yo estaba escuchando varias versiones y la última versión que me muestra en su habitación de repente tiene como un fill de batería acústica justo antes de entrar el drop y es como... o sea, has vuelto a hacer algo completamente inesperado y buenísimo. Él estuvo... Sí, o sea, yo creo que... Vamos, me encantaría que acabas ahí currando para alguien como Kanye. Que alguien así como tocho cogiese sus beats, porque creo que es increíble. Alguien más que se me ocurra, a ver, un poco en otro mundo, pero me encanta, ¿cómo se llama? El productor de 1975, el batería. George, ¿se llama George? ¿Algo? No me Sí, acuerdo. algo así. ¿Y no? Bueno, ese me encanta, o sea, cómo producen para 1975, me parece una locura, cómo suena todo. Es que, joder, se graba muy bien ahí, tío. George Daniel. George Daniel, sí, Sí. increíble. O sea, me Georgie parece... Dan. ¿Ah? Georgie Dan. Le llaman sus amigos. Qué nombre, perdón. George Dan. No, enséñale Georgie Dan a George Daniel. Tú podrías Me ser has perdido. Te he perdido. No. Sí, George perdón. Daniel podría ser. Sus amigos le podrían llamar Georgie Dan. Como, no, igual. Oh, ok. Lo he pillado. Escucha, escúchame, Pablo. ¿Qué aprendiste al formar parte de una gira tan ambiciosa como sin cantar ni desafinar? Sin cantar al final, sí. Ni afinar de C. Tangana, que hemos visto el documental y claro, lo pintan como que fue una cosa que parecía que se les iba de las manos, con presupuestos, con una ambición desmedida. Tú, estando en el ojo del huracán todas esas noches, viendo todos esos dramas, ¿qué aprendiste tú que te llevas a tu terreno de cara a enfocarte a hacer giras? O sea, yo, sinceramente, lo que más me impactó fue como ver como unas canciones se entendían tan fácilmente con públicos gigantes, ¿sabes? Era como que tenías como arenas enormes cantando o sea, palabra por palabra las letras, ¿sabes? Y era como una cosa que me quedé muy flipado, como de... Porque Pucho lo que tiene es esa magia de crear letras que todo el mundo puede entender y desde ahí... con esa premisa siempre como muy clara de esto lo tiene que entender todo el mundo, no tiene que ser críptico, desde ahí buscar como una elevación en la letra increíble, o sea, te está hablando de cosas súper bonitas, súper profundas, como que todos podemos relacionarnos, pero siempre es muy entendible, ¿sabes? Entonces la gente, o sea, como latches on to that, como súper fuerte, y era una locura, o sea, era como un karaoke básicamente, porque era como un show con el público, porque son como canciones casi que funcionan un poco como si fuese como una partitura, como si fuese un cancionero de música popular. Las canciones son para escucharlas, pero también están diseñadas como para tú aprendértelas y cantarlas, ¿sabes? Eso es como, para mí es el concepto del madrileño y donde está como lo rompedor, ¿no? Porque es algo como que trasciende un poco el material grabado y es un poco como, oye, vamos a aprendernos todas esas canciones y yo creo que en 50 años nos las seguiremos sabiendo, sinceramente. Sí. Sí. ¿Y cómo describes coincidiste con tu padre? Subió a cantar en más de uno de los recitales, ¿verdad? De la parte que le toca en el madrileño. Creo que coincidimos en uno, sí. ¿Solo en uno? Sí, Ah. sí, Palau de Sant Jordi, sí, fue muy bonito. Ah, sí. Encima aquí, vale. ¿Y qué tal esa experiencia y tal de... Joder, al final no deja de ser tu padre, que te tuviste que cortar un poco. No, fue muy guay, sí. Sí. No. Encima en Sant Jordi fue cuando salió Estopa, Sí. ¿no? Claro, sí. Sí, bueno,
Eso fue genial. Sí. ¿Cuándo empezaste a disfrutar tú en esa gira, estando en el escenario y no estar, pues con todo, ¿no? Tengo la sensación de que todo el mundo estaba muy nervioso buscando la perfección cada noche y Pucho el primero el que ves que no se lo está pasando bien hasta un año después, creo. Ya. ¿Tú tú disfrutabas en todo momento porque tú tenías claro lo que tenías que hacer o había un momento? Todos disfrutábamos desde el primer momento. O sea, no, no quiero contestar el documental, o sea, cuál es el documental, pero sí que será que, en plan, disfrutamos desde el primer momento. O sea, yo el primer show que hice fue el de A Coruña y estuvo guapísimo. Lo que pasa es que en el documental se ve mucho el We Think, que para Pucho fue una gran decepción porque tenía una expectativa súper alta para ese show, porque era tocar en casa, el We Think, que era como 17.000 personas, y simplemente hubo como un par de cosas técnicas que creo que nadie se dio cuenta, pero nosotros sí, y entonces ahí creo que él salió como tocado. Es que en un bolo, o sea, no hay bolos como más o menos, ¿sabes? O sea, la experiencia de un bolo siempre es súper extrema, o sea, o es increíble o es horrible, o sea, en tu cabeza como el que lo está haciendo, tú te bajas del escenario y como que rápidamente haces como una especie de cálculo emocional como que no puedes controlar, que es, este bolo ha sido increíble, ¿sabes? O este bolo ha sido horrible. Es como que no, o sea, yo nunca me he bajado de un bolo y he dicho, está bien, o sea, es como que si ha salido una cosa mal, ya es que es muy duro no ponerse como muy negativo. Entonces, en el We Think pasó que estábamos ahí al cuarto tema, tío, antes de empezar Ateo, puede ser, no me acuerdo qué tema. De repente o sea, se corta como el sonido de nuestros seniors y se escucha como la voz de Jesucristo, que era Carlos el que llevaba los monitores. Y es una voz que tú nunca vas a escuchar haciendo un concierto. O sea, tú estás haciendo un concierto, nadie nunca te va a hablar por el pinganillo. Es una locura. Es como que solo oyes el clic y lo que estamos haciendo, ¿sabes? Y de repente escuchas una voz que dice, súper calmada además, porque Carlos está como, su trabajo es ser como o sea, resolver esos problemas gigantes, ¿no? Y dice, chicos, ha habido un problema técnico, vamos a tener que apagar el sistema durante 1 minuto, vais a dejar de oír el sonido y se volverá a encender y esperamos que esté todo bien. Wow. Y se apaga. Esto delante de 17.000 personas, así. Y entonces, literalmente se apaga el sonido y yo veo, o sea, ahí fue una de las cosas que más me flipó de Pucho. Yo le veo que se gira para escucharlo y según termina de sonar eso, o sea, nada más terminar, se gira él sin poder escuchar nada, porque habían apagado el sistema, lo estaban reiniciando. Se gira y dice, ¡Madrid! Y empieza a hablar con el público como para ganar tiempo. Y claro, entonces después de eso, creo que eso sale en el documental, como cómo salió de ese bolo después. Es que te pase eso es muy fuerte. Y luego nadie se dio cuenta y lo resolvió increíblemente bien, ¿sabes? Pero son cosas que te afectan. Es que el público nunca se da cuenta y es más, lo que decías antes de las imperfecciones, ¿no? Los pequeños accidentes y cuando los músicos solucionáis eso en directo es casi el mejor momento de un concierto. Pero claro, luego es verdad que si eres un artista perfeccionista que tienes una imagen de la Capilla Sistina en tu cabeza y acabas siendo Leke Homo, ¿no? En tu cabeza. Bueno, como dice Leonard Cohen, it's the cracks that let the light in. Claro, literal. Wow, sí. ven, poeta. Bueno, sí. Bueno, Leonard Cohen, poeta, pero... Yo no sabía que eso era él, tío, hasta que lo vi, que es de su canción, ¿cómo es? Anthem, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué cosa, tío! Es increíble. O sea, cómo empieza esa canción, la primera estrofa es una de las cosas más heavies. Como es the birds, they sing at the start of day o así. Start again, I heard them say. Como de repente los pájaros están como cantando por la mañana y según está empezando el día, los pájaros dicen, no, empezar otra vez. El día ya se está equivocando, ¿sabes? Es una cosa, tío, es de mis escritores favoritos en plan. ¿Y nos puedes decir algo más de tu álbum? ¿Hay más? Sí, título... ¿No? Okay. Bueno, no, lo que sea, no quiero hacer presión porque... No, el álbum
no estamos diciendo el título todavía, pero en poco lo vamos a decir con muchas ganas. Pero es un álbum, la verdad que bastante conceptual, o sea, es como, es todo en guitarra, por lo general. Tiene mucha producción, pero la base es como guitarrística. Y nada, son como canciones como muy a la antigua, diría, o sea, con algo como de baladas antiguas, mucha influencia mexicana, como de José Alfredo, de estas rancheras increíbles que hacía como en los 60 y tal, que eso me ha influenciado muchísimo. Mucha influencia de soul antiguo también, como de Al Green, creo. Eh, y sí, la verdad que tengo un montón de ganas de empezar a mostrar más cosas. Psyche, que es como la primera, como un poco el primer giro como en esa dirección, creo. O sea, ya con estos temas que saqué, Otra Vida y Despierta, ya estaba como apuntando hacia ahí, pero ahora empieza un poco como el album rollout, sí. Y, por ejemplo, tienes una canción que no me acuerdo cuándo salió, pero Mandela Place me Sí. recuerda, tiene una vibra muy blonde de Frank Ocean. ¿Consideras que es un artista o un disco que te ha influido mucho en esta etapa de tu vida? En esta última etapa, para este álbum que viene, no, pero hace unos años era todo lo que escuchaba y buah, me cambió la vida muchísimo eso. Me parece que es una influencia increíble para todo el mundo, o sea, es como muy heavy. Algo de lo que se habla poco es sus letras, son increíbles, son muy buenas, muy libres, ¿sabes? Hay alguien que decía como, es un poco Leonard Cohen hoy en día, ¿verdad? Y yo lo puedo defender eso, ¿eh? O sea, me parece como muy heavy como escribe el tío. Y Blonde es un ejercicio de decir, vale, ya me he pasado el juego con Channel Orange, ya sé escribir canciones en plan como clásicas así. Ahora os voy a volar la cabeza, voy a como llevarlo todo al máximo extremo, ¿no? Las letras más raras, la música más rara, todo como más, sí, muy heavy, ¿sabes? Pues ¿tienes fecha de publicación pensada, pactada con sello? Pues más o menos en septiembre el álbum, sí. Después del Sí. verano, muy bien. Mucha gente esperándose a después del verano para publicar disco, ¿no? Sí. ¿Algún motivo personal por el que decidas hacerlo después del verano o es...? No, es simplemente que me gusta hacer las cosas con tiempo, ¿sabes? Y como ir llevándolo así como poco a poco. Me parece mejor. Sí. ¿Y planes de gira, de tocar este disco en directo? ¿Cómo llevas esa parte de tener que viajar? Pues me encanta, me gusta mucho girar. Ahora eso, en verano tengo varios festis y después de sacar el álbum haremos giras y nada, etcétera. Todos los sitios que se puedan. Muy bien, muy bien. Pues ha sido un placer conectar contigo, Pablo, ahí en Madrid que estás. Y dentro de poco vuelves a Londres, estás Y mañana vuelvo, sí. mañana mismo. Bueno, pues buen viaje. Muchas gracias por la entrevista y nada, estaremos atentos para la publicación del As Yet Untitled Album de Pablo, el debut oficial. Muchas gracias. Venga, que pases buen día. Gracias, chicos. Venga, chao.